Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro compromiso del laico. Hoy vamos a realizar un programa muy especial, muy particular. En este momento en que estamos enfrentando una verdadera crisis dentro de nuestra querida Iglesia Católica, en este momento en que más que hablar de una sociedad post-cristiana, podemos casi hablar de una sociedad cristofóbica, una sociedad que odia a Cristo, que odia al Evangelio de Cristo, que odia las exigencias éticas del Evangelio de Cristo, que en última instancia odia a la Iglesia Católica. En esta sociedad precisamente el testimonio del laico se hace hoy en día imprescindible. Diría yo que es imposible no testimoniar a Cristo en este momento si no es marcando esta realidad. Y lamentablemente hay claudicaciones aún dentro del mismo corpus católico. Pero hoy tenemos una figura señera y lo quiero enfatizar en esto. Estamos en la casa del doctor Aníbal D'Angelo Rodríguez. Aníbal, un gusto que nos reciba y espero que su sapiencia nos ilumine y sobre todo a nuestra audiencia en esta época que estamos viviendo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿quién es el doctor Aníbal D'Angelo Rodríguez para quienes no conocen? Abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, desde hace más de 40 años ha dictado cátedras relacionadas con la historia de la modernidad, especialmente con las del siglo XX, Universidad Nacional de Cuyo, en la de Buenos Aires, en el Instituto de Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica y en la Escuela Superior de Guerra Aérea. Ha publicado diversos trabajos, podemos citar La función de la historia en la formación cultural del adolescente, Evolucionismo y progresismo, La irrupción de las ciencias humanas, colaboración en el libro ante el colapso de la educación, Aproximación a la posmodernidad, y un diccionario político que es realmente una joya, donde sintetiza con toda claridad el enfrentamiento que tenemos con las ideologías, algo realmente formidable, formidable. Pues bien, además fue delegado rectoral de la Universidad Católica de La Plata en la sede de San Martín. Voy a hacer mía una apreciación de un amigo común. El doctor Aníbal D'Angelo Rodríguez pertenece a una secta olvidada y temible, la facción de las personas inteligentes, y es el último y perseverante sobreviviente de una generación que dio todo, absolutamente todo por la patria. Estamos entonces, queridos amigos y amigas, ante un auténtico nacionalista católico y por ende su figura, su pensamiento irrita a esa especie perversa que nos gobierna y que ideologiza a nuestra sociedad pervirtiendo todo lo que toca. Doctor D'Angelo, le reitero las gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de su casa y por permitirnos llevar su pensamiento a todos los argentinos que procuramos vivir plenamente nuestro catolicismo en esta doliente patria hoy, nuestra Argentina. Voy a empezar con las preguntas. Como quiero ser muy preciso, no acostumbro a hacerlo, voy a leer concretamente las preguntas que he elaborado y después vamos a explayarnos, usted se va a explayar en la respuesta. Primera pregunta. Usted en diversos trabajos, doctor D'Angelo, ha señalado las características de la modernidad y la posmodernidad. Podemos interpretar en nuestro compromiso concreto, ¿no es cierto?, del laico de hoy, que la actual situación de la Iglesia en su relación con esa modernidad y posmodernidad se ha convertido en un aspecto que como nunca condiciona nuestra tarea propia de evangelizar. Hay que evangelizar en esta cultura que, como decíamos en la introducción, se manifiesta adversa. ¿Es correcto afirmar entonces que más que estar en una época post-cristiana, estamos en una época cristofóbica, como dije, que tiene aversión a Jesucristo, al Evangelio, a la Iglesia de Cristo, doctor D'Angelo? Yo creo que efectivamente es un momento de cristofobia, vamos a tratar de razonarlo lo más extensamente posible, pero esa cristofobia se da en un marco muy concreto, histórico, que es el Occidente. Lo que llamamos Occidente en realidad es una mezcla de dos modos culturales. Por un lado la cristiandad y por otro lado la modernidad. Y si se quiere reducirlo a un paso más allá todavía, hay que recordar lo de San Agustín, la lucha de la ciudad del hombre contra la ciudad de Dios. Sería en definitiva la clave de la historia. Pero concretamente la modernidad es la forma que intentó dentro de Occidente reemplazar el cristianismo. Y comenzó de una manera muy tenue, digamos. Comenzó en realidad en el siglo XI con un interés mayor en la naturaleza
y que por sí no es malo, no tiene nada de malo, y es más, se encarnó fundamentalmente en la orden franciscana, pero que empezó a marcar un rumbo y de poco a poco, lentamente, destruyendo la civilización católica, destruyendo la cristiandad y instaurando esta modernidad. Que por otra parte, digámoslo desde ya, después veremos un poco más en la cuestión, se siente en crisis y por eso se habla de una posmodernidad. Correcto. Nombre absurdo, sin pie ni cabeza, porque no tiene ningún sentido llamar a una etapa en relación con la anterior. Claro. No se puede decir que la modernidad sea post-edad media, no tiene sentido. Pero eso estamos marcando una crisis de la modernidad también. Pero como usted dijo bien, estamos en una doble crisis, una crisis de la cristiandad y de la modernidad. No es que la cristiandad esté en crisis y surge en consecuencia de la modernidad triunfante, sino que hay una doble crisis, la modernidad y la cristiandad. Ambas están en crisis de formas y modos muy distintos, pero ambas están en crisis. Quiero, perdón, doctor D'Angelo, quiero enfatizar un aspecto que me llama muy poderosamente la atención. Usted acaba de señalar esa especie de exaltación de lo natural, siguiendo el pensamiento, obviamente deformando el pensamiento de San Francisco, ¿no es cierto? Fíjense que es importante todo el problema ecológico, que deriva en última instancia en un naturalismo, no es adoración a la madre tierra, no es una sustitución al Dios creador trascendente. Exactamente, y lo que empezó como un interés mayor en lo natural, termina, como usted dice bien, en esta super exaltación de la naturaleza, que llega a extremos ridículos como esto de la Pachamama y todas esas estupideces que han inventado ahora, ¿no? Pero además hay una cosa importante que es esta. Esa modernidad en lucha contra la cristiandad empezó como un relativismo, empezó como una idea de que todos los pensamientos, todas las teorías, todas las opiniones son iguales, que en consecuencia no se debe privilegiar ninguna sobre otra. Y empezó diciendo, y eso se traducía en el laicismo, que era supuestamente una neutralidad del Estado frente a las diversas opiniones, eran todas opiniones. Pero pocos advierten que hemos entrado en una etapa distinta, ahora estamos en una etapa ya no de relativismo, sino de una religión posmoderna. Absurdo es que es una religión de un principio en crisis, pero es una religión que ya no es como antes tolerante, ya no exalta la tolerancia, sino que al contrario castiga a aquellos que no siguen sus mandatos. Te fíjese que hay una cantidad de datos que uno va viendo y no suma siempre uno más uno, una cantidad de datos que están indicando que la modernidad no tolera otra cosa distinta que la suya, no tolera otro pensamiento más que el suyo. Esto se ve claramente en todo esto del matrimonio homosexual y todo este tipo de cosas, en las cuales hay sanciones para los que no acepten esa nueva forma de ver. Usted está caracterizando lo que se llama el pensamiento políticamente correcto, ¿no es cierto? Exactamente. Que es un pensamiento totalitario, vestido con raíces supuestamente democráticas y pluralistas. Exactamente. Se ha ido poco a poco deformando hasta ese punto. De manera que, a su pregunta, si estamos en una época cristofóbica, contesto en primer término, después analizaremos más en detalle la cuestión, contesto que efectivamente estamos en una época absolutamente cristofóbica. Esa cristofobia que viene de lejos, que ha tomado diversas formas. Hay una forma pacífica, digamos así, una forma de contienda cultural y una forma violenta en todas las épocas que hubo persecuciones concretas de la Iglesia, que ciertamente no han cesado ni siquiera ahora. En este momento y están persiguiendo, como usted sabe muy bien, están persiguiendo a la Iglesia en una cantidad de lugares, y que la Iglesia está la pobre abandonada. Sí. Perdón, D'Angelo. Esto nos lleva a la segunda pregunta de este primer bloque, que es importante. ¿Cuál es? Usted está dando un análisis desde un punto de vista de una filosofía realista, de una antropología de base realista que contempla al hombre como criatura y por ende a un creador. Está señalando también el punto de vista católico, enmarcado una auténtica filosofía de la historia, que en última instancia, como usted bien sabe y lo ha enseñado, la filosofía de la historia involucra una teología de la historia, y San Agustín es rector en esto, usted lo señaló. Las raíces están en esa egregia elaboración de San Agustín, cuyo eje explicativo sería, como usted ha expresado, y lo cito una de sus obras, los avatares de la lucha de la ciudad del hombre contra la ciudad de Dios, son palabras suyas. Pues bien, esto va a la otra realidad que quiero yo enfatizar, que usted también lo ha señalado. ¿Estamos en una auténtica guerra religiosa? Ciertamente, yo creo que se puede tomar el siglo XX como referencia para entender esta guerra. El siglo XX ha tenido tres etapas. La primera etapa, la primera mitad hasta aproximadamente 1945,
Es una etapa en la cual el proyecto iluminista se enfrenta a un tercero que no es ni liberal ni socialista, que son los fascismos. Se enfrenta a los fascismos, los derrota, los saca de la escena histórica. La segunda etapa, del 45 al 91, es la etapa de la Guerra Fría, Sí. una guerra muy especial en la cual se enfrentan las dos grandes potencias. Las dos pertenecen cada una a un sector del iluminismo, de la modernidad. Es una lucha interna, digamos, de la modernidad, a ver quién va a representar mejor esto. ¿Qué surge del 91? Aquí hay una cosa curiosísima. A partir del 91 empieza la tercera etapa, la que estamos viviendo en este momento, en la cual teóricamente el marxismo ha sido derrotado, y sin embargo el marxismo forma parte del alimento cultural que se entrega en las universidades en todo el mundo, ¿cierto? Ese es el triunfo de la estrategia gramsciana. Claro, exactamente. La revolución cultural, ¿no es cierto? Exactamente. El marxismo ha pasado del terreno político, en el que ha fracasado totalmente, Correcto. ha pasado al terreno cultural, en el cual infecta a todas las respuestas jurídicas, políticas y económicas que se dan en este momento. De manera que, para entender la guerra religiosa, hay que tomar sobre todo esta última etapa. La guerra religiosa viene de antes. Ya existía la guerra, pero no ocupaba el primer lugar, porque primero fue el enfrentamiento con los terceros de los fascismos, segundo fue el enfrentamiento entre las dos facciones de la modernidad, y ahora viene esta guerra religiosa. En la segunda etapa, como usted sabe, esa guerra religiosa quedó enlarvada, no quedó con tanta claridad como actualmente. ¿Qué tiempo abarcaba, doctor? El 45 al 91, ¿no es cierto? Acá juega, me parece, un rol importante el Concilio Vaticano II. Ciertamente, ciertamente. Es una etapa de crisis, y es el momento en que la crisis de la Iglesia se nota. No es que empiece la crisis de la Iglesia, que se hace aparente, porque la crisis de la Iglesia empezó ya mucho antes con el modernismo. Correcto. El modernismo que fue bien enfrentado en su momento. Que fue perfectamente enfrentado en su momento. Bueno, yo he señalado que todas las proposiciones condenadas en el sílabus forman parte en este momento de lo que se enseña en la mayor parte de los seminarios del mundo. De manera que esto nos está mostrando por dónde va la crisis de la Iglesia. Decía Maritain, perdón que lo interrumpa, Maritain, que la situación actual, el modernismo comparado con la situación actual, parecía un simple resfriadito. Exactamente. Decía Maritain. Redondeando este primer bloque, ¿qué rol desempeñó en esta circunstancia, en esta guerra que usted califica religiosa, el rol de la Iglesia Católica? Porque en última instancia Europa se informó en el sentido filosófico del término, en el pensamiento cristiano. Hubo un momento que Europa era sinónimo de Iglesia Católica. Después vino la ruptura, la protestante, la rebelión, la subjetividad protestante, la subjetividad filosófica con Descartes. Después vino la ruptura política de separación de ética y religión con Maquiavelo. Todo, pero ¿qué rol jugó en estas etapas la Iglesia Católica? Bueno, como yo le decía, la Iglesia Católica ha enfrentado desde el primer momento al pensamiento iluminista. Y el pensamiento iluminista ha intentado siempre insertarse dentro de la Iglesia. El pensamiento iluminista empezó con el Sillón y las primeras claro, manifestaciones del catolicismo liberal, después siguió con el modernismo y ahora enfrenta el neomodernismo. El neomodernismo que ha desarzonado totalmente toda la doctrina de la Iglesia, que la ha infectado de relativismo y de error, de manera tal que la Iglesia Católica ha sido siempre el contendiente fundamental del iluminismo. El iluminismo no ha tenido otro contendiente permanente. El único. Bueno, doctor Dancho, vamos a culminar este primer bloque, ¿no es cierto? Y en el segundo bloque vamos a encarar nuestro rol frente a esta guerra religiosa y ver un poco cuáles somos los protagonistas, tanto los antagonistas como aquellos auténticos defensores. Y también las complicidades, claudicaciones y traiciones que tenemos dentro. Enseguida continuamos y les había dicho, estimados amigos, que teníamos un invitado de lujo que era un programa especial.
en cuanto usted vieron la síntesis que he realizado, perfecta, encuadrada, filosófica, teológica y realista, política realista que ha realizado el doctor D'Angelo. Volvemos enseguida con nuestro compromiso de laicos. Continuamos en nuestro programa, El compromiso del laico, con nuestro invitado, el doctor Aníbal D'Angelo Rodríguez. Doctor, díganos una cosa. Acabamos de escuchar su análisis, ¿no es cierto? Y esto me lleva a una situación que es imprescindible. ¿Cómo vamos a desempeñar nuestro rol de laicos católicos comprometidos ante esta situación? ¿De qué manera enfrentar estos años iniciales del siglo XXI, estas circunstancias que nos toca vivir frente a esta guerra religiosa? Y para eso creo que debemos determinar cuáles son los protagonistas en este escenario, ¿no es cierto? Claro, hay que tener en cuenta sobre todo qué caracteres, cómo es actualmente la guerra religiosa, en qué forma ha terminado por expresarse. Y es una guerra cultural, es una guerra por las conciencias. Correcto. Ya no es una guerra con enfrentamientos directos, aunque los hay también, pero no son lo esencial, sino una guerra por las conciencias. Aquí sí que cabe lo de Gramsci, que decía que había que reformar el sentido común. En realidad hay un error. Gramsci cree que el sentido común es reformable. El sentido común no es reformable a voluntad, porque el sentido común no es una construcción. Claro, no es una construcción, sino que es la primera aproximación del realismo, de la realidad, ¿no? Sí. La primera aproximación de la inteligencia de la realidad, quiero decir. Bueno, entonces, la primera consecuencia que hay que sacar es que se trata de una guerra cultural y hay que darle en ese terreno. Observe un detalle que marca también en qué lugar hay que dar la guerra. Todos los derechos humanos que se han expresado en el siglo XX son todos derechos humanos de la cintura para abajo. Son derechos humanos lo sexual, el matrimonio homosexual, los géneros, el aborto, todo se mueve en ese terreno. Ahora, ¿por qué razón es eso? Observe usted un detalle interesante. Hay una ardua batalla en este momento en el mundo occidental por la cuestión de la enseñanza sexual. La enseñanza sexual, como usted comprende, tiene dos aspectos. Un aspecto estrictamente técnico de cómo se desarrolla lo sexual, que es muy fácil de expresar. De hecho, ya se ha hecho durante mucho tiempo en las cuestiones de anatomía. Sí. Y otra parte que es una cuestión de conducta, que es totalmente distinto, que se refiere a la moral, ya no es una cuestión de la técnica sexual. Con la implantación de la enseñanza sexual a todo el mundo, el iluminismo lo que quiere es plantear la guerra en ese terreno donde es más fácil conquistar a la gente joven. La gente joven, imagínese usted, la gente joven a la cual se le predica la promiscuidad. Usted va después a conocer el catolicismo, que implica un cierto control de la conducta sexual. La gente joven se aparta porque es más fácil, más sencillo caer en la promiscuidad. De manera tal que el terreno concreto de la batalla actual es ese, el terreno de la cuestión sexual. El terreno concreto, naturalmente, no es el más importante, pero es el que de hecho se presenta como tal, porque ellos lo han planteado allí en ese terreno. Perdón, doctor D'Angelo, usted en sus grajeas en la revista Cabildo ha señalado en repetidas oportunidades, y yo he aprovechado su sapiencia a utilizarlo en las conferencias que hizo sobre ese engendro perverso que fue Gran Hermano. Usted Claro. lo ha señalado con toda claridad eso, como la destrucción del concepto de sexualidad y la relación de los padres con los hijos respecto a la sexualidad. ¿Se acuerda cuando pusieron en el aire esa madre que reconocía que su hijo era homosexual y que de jovencito y que por lo tanto procuraba que tuviese relaciones en la casa y no? Después hemos descubierto que no, ese chico no era homosexual, sino que sencillamente le pagaron para decir que era homosexual, y a la madre, o sea, se está quebrando absolutamente todo. Eso es la revolución sexual que se unió en el pensamiento de Wilhelm Reich con el marxismo. Exactamente. Y eso ha sido utilizado. Y además está el blasfemo de Freud acá también, Claro. claramente detrás de todo esto, ¿no es cierto? Bueno, perdón la interrupción, pero... No, bueno, es bien claro que nos enfrentamos en este momento a una especie de cóctel de Marx, de Freud y de Marcuse perdón, me estaba olvidando el evolucionismo. Darwin. De Darwin, ¿no? Es un cóctel Sí. mal hecho, mal pensado, con poca profundidad,
pero es lamentablemente lo que se vende en las universidades en todos lados. La segunda cosa, después de ver el terreno en el cual se plantea la batalla de este momento, hay que ver Sí. quién la plantea para saber quién es el enemigo que tenemos enfrente. Correcto. El enemigo que tenemos enfrente es muy proteico, tiene muchas formas distintas, pero hay una cosa que hay que tener una conciencia bien clara. Acá hay una clase nueva que ha surgido en el mundo en los últimos 150 años, Sí. y es la que está tomando la conducción cultural del mundo, que está formada por docentes y por periodistas. Son las dos grandes profesiones, digamos así, en las cuales están marcando el terreno. Fíjense ustedes, el docente integra una cadena de enseñanza que es enorme, que tienen los chicos bajo férula durante 12, 14 años. El que va a la universidad está de 12 o 14 años bajo la férula del sistema de enseñanza. Sí, sí. El periodista en la televisión tiene a su público cautivo durante 4 horas diarias. Ninguna iglesia ha conseguido que sus fieles le dediquen 4 horas diarias a la iglesia. Sí, sí. Sin embargo, porque usted observe que bajo el manto de la enseñanza universitaria, desde luego no tiene nada de malo la enseñanza universitaria en sí, y bajo el manto del periodismo, de la información, se está pasando un mensaje subliminal que es verdaderamente importante, que esta es la única realidad. La iglesia no tiene ninguna realidad porque estudia lo sobrenatural que no existe. Correcto. De manera tal que esa es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Es decir, la segunda cuestión. La primera es el terreno en que se plantea la lucha, que es en este momento la batalla cultural, especialmente en lo sexual. La segunda es quiénes son los enemigos que están enfrente, que son estas nuevas clases. O sea, en nuestro país concretamente el gran sismo, desde Alfonsín a la fecha, domina el campo cultural y domina precisamente el campo de educativo y el campo de los medios de comunicación social, que están totalmente en manos de ellos. Exactamente. Y fíjate, eso pasa en todo el mundo. Sí, Ese dominio y además ha desarrollado este lenguaje torpe y tosco de la modernidad actualmente, ¿no? Porque la posmodernidad es eso, la posmodernidad, como usted sabe, es una idea que empezó a circular a partir de 1975 y que fue uno de los primeros epígonos, la calificó de una vaga conclusión. Efectivamente nunca tuvo un desarrollo muy claro la posmodernidad. Hay mucha gente importante que ha dicho: no sé lo que es la posmodernidad. Sí, sí. Pero hay una cosa clara con la posmodernidad, que es esta: es la señal de la crisis de la modernidad. Sí. Ese es el significado fundamental. Está señalando que la modernidad tiene clara conciencia de esto, y esto se ve en lo que se llama el pensamiento líquido, como el Bauman, sí, o todo ese tipo de cosas que atienden a la flojera, a la falta de seriedad y profundidad del pensamiento en la actualidad. Un pensamiento débil. Un pensamiento débil, exactamente. ¿Y cómo se llama en italiano este pensamiento débil? Sí, se me fue a mí también. Sí, no importa. Sí. Entonces, esta es la cuestión que tiene que tener claro. Estamos enfrentados a una ideología que está en crisis, que no está en pleno triunfo, ni mucho menos, y que tiene clara conciencia de que esa crisis está allí presente. Por eso es una crisis inédita. Nunca en la historia de la humanidad se ha dado una crisis en la cual no se ve ninguna salida. Cuando había crisis en las civilizaciones, siempre había otra civilización, otro avatar, otra cosa distinta capaz de reemplazarlo. En la actualidad no se ve quién lo puede reemplazar. ¿Y esta no es una oportunidad para el pensamiento realista, para el pensamiento católico de resurgir con fuerza? Y sin embargo no lo vemos esto. Orgánicamente, institucionalmente, no vemos una reacción así. No, ya. Lamentablemente eso está mostrando justamente la crisis de la Iglesia. Claro, claro. Que teniendo una muy buena oportunidad de mostrar que cuando una cosa decae no necesariamente significa una vuelta atrás, sino que significa una evolución. No es cuestión de, como dicen ellos, ustedes quieren volver atrás. No, nosotros no queremos volver atrás, queremos estar en lo eterno, en lo permanente. Claro. No ser los últimos del ayer y los primeros del mañana. Somos los de siempre, ¿cierto? Correcto. Y esto, en efecto, sería una excelente oportunidad para la Iglesia para marcar con claridad su posición. Lamentablemente dista mucho de ser así, no es la claridad lo que domina la Iglesia. Hay evidentemente excepciones, y yo marco siempre, hay muy excepciones, pero lamentablemente la imagen general que se da es una imagen de claudicación, es una imagen de contemporaneidad en nombre del pluralismo, en nombre de que hay que poner la otra mejilla, en nombre de
de un falso sentido de la misericordia, se olvida la justicia y exige justicia solamente para con aquellos que combaten a la perversión Irán. Usted ha señalado, doctor D'Angelo, redondeando este segundo bloque, ha señalado varios frentes. Uno es de la batalla sexual obligatoria. Es importante enfatizar esto, porque ahí, como redondeando su idea, ahí me gustaría que usted enfatizara cuál es el aspecto clave de esta batalla sexual obligatoria. Evidentemente, como yo les decía, lo sexual se puede enseñar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la técnica sexual, de lo que se hace en la batalla sexual y cómo se hace, como Sí. evitando algunos riesgos, que eso en principio no tendría ningún inconveniente en enseñarse. De hecho, ya se enseña, en las clases de anatomía se ha dado durante mucho tiempo, Sí. conocimientos elementales en ese sentido. Pero eso se arregla en una docena de clases, no hace falta más. No hace falta varios años de enseñanza sexual para eso. Entonces ahora se entra, a partir de ahí se entra en la cuestión de las conductas sexuales, que son otra cosa totalmente distinta. Y ahí se ataca la relación paterno-filial en cuanto a la educación sexual. Claro, eso abre la puerta para entrar en todos lados. Abre, como Correcto. usted dice, esa puerta y cualquier otra puerta que se quiera, a partir de allí se abre con el pretexto de lo sexual. Es lo que llama usted en un trabajo la batalla de los géneros. Exactamente. Entonces, fíjese, los disparates que se oyen en esta época, que realmente hay que tener una paciencia enorme para poder soportarlos. Sí, realmente. Yo, Época de náuseas se la ha calificado, ¿no? Así es. Entonces, disparate que yo es esta cuestión de los géneros, ¿no? Una cosa sin pies ni cabeza, un disparate que no resiste el más mínimo análisis, porque apunta a una realidad, que es la construcción de la personalidad de una persona. Hay también un aspecto sexual, y ese aspecto sexual también interviene la voluntad. Pero no es la voluntad lo que lo determina, no es que uno elija el sexo como quien elige en un shopping, ¿no? Sí. Y además en ese caso... Vamos camino a eso, ¿eh? Por supuesto. Sí. Y fíjate, en ese caso uno pregunta por qué razón se han limitado a los homosexuales, a las lesbianas y a los travestis, y no han puesto, por ejemplo, los fetichistas o O con animales. o los zoófilos. Claro. Si se trata de cuestión de la voluntad de cada uno que construye la sexualidad, tendría que ser mucho más abierto. Pero desde luego, ni ellos creen en serio en eso. Sí, pero lo imponen y con eso consiguen, Por supuesto, ese, como bien señalado, ese cambio del sentido común. Entonces doña Rosa y don José van aceptando el cambio, y bueno, yo recuerdo cuando pusieron esa serie por televisión, Los Roldán, que pusieron a Gutiérrez, Florencio de la Vega. Gutiérrez lo pusieron al Florencio de la Vega y era uno de la familia, un homosexual más, que había que admitirlo, que había que ¿por qué no? Era merecedor del amor, y después la perversión avanza, que pueden adoptar chicos, y la presidenta de la República, presidente de la República, públicamente apoya todo esto, regaló la bandeja a Piazza, y cuando se casó, entre comillas, con su amante, duró 9 meses. Gracias a Dios no tuvieron descendencia, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Bueno, y yo, bandejas con inclusiones de diamante. Yo he mandado a Presidencia de la Nación varios mail que me devuelvan la parte mía. Yo no quiero donarle, pero no tengo respuesta. Seré que soy un poco iluso, bueno, no importa. Pero hay otro aspecto también que usted señaló, lo que se llama la batalla de la cultura de la muerte, la batalla por el aborto, la eugenesia, el feminismo como destructor de la feminidad y de la intimidad familiar. Ese es otro aspecto que usted señaló muy bien en un trabajo, recuerdo. Yo creo que se ha creado un consenso lamentable, pero un consenso tenue, pero muy extenso, sobre la cuestión de lo que yo llamo medidas progresistas. Claro. Incluyen esta que usted dice. Medidas que ni ellos mismos creen en serio. Porque fíjese, no hay una sola definición del aborto, es decir, de lo que se aborta. Sí. En el aborto la única cuestión a plantearse es qué es lo que se aborta, qué es lo que tiene la madre en el seno. Esta es la única cuestión que hay que discutir. Ellos plantean la discusión en el terreno de la libertad de la mujer, claro, o en el terreno de la pobre mujer violada, pero eso no tiene nada que ver. Acá la cuestión fundamental es saber qué es lo que tiene la madre en el seno. Si lo que tiene la madre en el seno es un ser humano, entonces no se puede, todo el resto sobra. Claro, es homicidio y homicidio y se acabó. No hay nada más que hablar. Lo han hecho con este extenso consenso en el que la gente dice, bueno, yo no voy a abortar, pero ¿por qué no? Si la otra mujer si quiere, ¿por qué no la dejan? ¿Por qué no? Y lo mismo en la homosexualidad. Yo no soy homosexual, pero ¿por qué no dejan a los que son homosexuales? Total,
Yo no soy asesino, ¿por qué no dejan a los asesinos? Yo no soy pedófilo, ¿pero por qué no dejan a los pedófilos? Claro. No, el argumento es el absurdo. Mire, cuando el absurdo impera, cuando se da la corrupción de la inteligencia, la conducta se corrompe, no hay vuelta que darle. Y Claro. esto es lo que logra la revolución cultural, que usted bien ha señalado. Sí. Redondeemos este segundo riquísimo bloque, doctor D'Angelo Rodríguez. Denos usted un panorama breve, un esquema general que pueda englobar, a lo mejor le exijo mucho y está cansado, pero que pueda englobar cómo calificar a esta estrategia y sobre todo a este gobierno, cómo calificarlo realmente para que no tengamos dudas, que nuestra teleaudiencia y nosotros no tengamos dudas. ¿Cómo los calificamos a estos? Bueno, se puede emprender, esa tarea de calificar no se puede emprender desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista filosófico, y entonces hay que hablar de una influencia luciferina, habría que decir. Ah, sí, me gusta. Ahí iba yo. Claro. En la cual sencillamente están tratando de crear una nueva realidad y crearla con elementos absurdos. Sí, están tratando de hacer un nido con barro como hacen los pájaros, pero lamentablemente los seres humanos no viven de eso. Sí, señor. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es la cuestión ya más desde el punto de vista sociológico, diríamos así, en el sentido de descender a los hechos concretos. Y ahí sí nos tropezamos, como usted dice, con este gobierno y con otros muchos gobiernos del mundo que defienden estas posiciones. Y lamentablemente observamos que tanto en la derecha como en la izquierda hay consenso en este sentido. Este consenso extenso abarca a tanto a gente de derecha como de izquierda. Entonces usted ve, por ejemplo, a Macri, que se supone que es de la derecha, y alguna gente confunde con la derecha católica, que tal cosa existiera, porque está en cuestión la misma noción de derecha e izquierda. Sí. Entonces ahí hay que ver los enemigos concretos. Ahora, fíjese usted en el caso de nuestro matrimonio gobernante, que recibe la presidencia por sucesión, ¿no? Fíjese usted este detalle. Esta gente, cuando estaba en el sur, no mostró para nada ningún perfil especialmente progresista. Mostró un perfil muy práctico, muy pragmático. Y tal vez decir que ni siquiera en el terreno de los derechos humanos, como ellos dicen, hizo absolutamente nada. Sencillamente, ¿por qué razón una persona como los Kirchner, unas personas como los Kirchner, adoptaron esta posición? Sencillamente porque es redituable desde el punto de vista electoral. Sencillamente porque los acerca a este consenso extenso, como les digo, en el cual la gente dice, bueno, sí, yo no soy tal cosa, pero ¿por qué no dejan la libertad? Que he logrado instalar la libertad como si fuera el máximo bien. Entonces la gente piensa, dejemos la libertad, dejemos que la gente haga lo que quiera. Muy bien, lo ha caracterizado bien. En última instancia, yo me atrevo a dar una idea. Mamón, Dios, el ídolo del dinero, la riqueza, el dios del oro, y Moloch, el dios de la muerte, de las criaturas, está en ese horno hirviendo. ¿No será que estamos gobernando por Mamón y Moloch? Enseguida continuamos con nuestro invitado para ir avanzando en esta, como yo les adelanté, riquísima experiencia intelectual que estamos teniendo, y realística, y que tenemos que tomar conciencia de ella. Enseguida seguimos. Estimados amigos, tercer bloque con nuestro invitado, el doctor Aníbal D'Angelo Rodríguez. Doctor, tengo dos preguntas comprometidas en esta época de falta de compromiso, ¿no es cierto? Pero yo quiero que usted nos oriente a quien les habla y a nuestra teleaudiencia, a nuestros seguidores, a los laicos católicos. Primera pregunta. Desde nuestro humilde programa, El Compromiso del Laico, y dentro de nuestras modestas posibilidades, hemos pretendido siempre cumplir con nuestra tarea propia de laicos. Para ello debemos advertir el signo de los tiempos, como lo dice el Evangelio, ¿no? Y los tiempos que estamos viviendo, usted muy bien en los bloques anteriores lo ha sintetizado y ha señalado cuáles eran sus raíces filosóficas y teológicas en última instancia. En nuestra vida cotidiana, ¿cree usted que existe
una real conciencia de la situación que estamos viviendo entre los laicos católicos, de esta existencia, de esta guerra religiosa que usted tan bien ha sintetizado? ¿Cree que hay conciencia en el medio católico de esto? Yo, para contestar su pregunta, voy a empezar con un detalle que parecerá un poco ajeno al principio. Hace poco tiempo, unos meses, hubo en Francia una gran manifestación, en París una gran manifestación, sí, de los que se oponían al matrimonio homosexual. Esto a mí me sorprendió mucho y me mostró que las cosas son menos claras de lo que uno cree. Yo le hubiera contestado en principio, quizás hace unos meses, a esa pregunta que usted me hace, hubiera dicho que no existe ninguna conciencia y que lamentablemente eso es uno de los aspectos más graves de la crisis, la falta de conciencia de eso. Sí. Pero sin embargo creo que eso está medio modificándose. Este hecho de que la iglesia francesa, que no es precisamente una iglesia muy ortodoxa, que digamos, sí, tiene bastantes observaciones, haya salido a la calle en esa forma, está mostrando que esa conciencia está naciendo, está creciendo, está poco a poco advirtiéndose. Esta tercera forma de la guerra que yo les decía, que se dan después del 91, después de la guerra contra los tercerismos, que serían los fascismos, después de la guerra interna dentro del liberalismo contra el socialismo, sí, que es la tercera fase de la guerra, que es una guerra contra la iglesia directamente, contra Dios y contra todo lo que significa esa trascendencia. Esto es exactamente lo que usted señalaba de Gramsci. Sí, sí. La clarificación de que la batalla real está entre inmanencia y trascendencia, no entre pobres y ricos, ni entre franceses y alemanes. Volvemos al principio. El hombre, explicación única del hombre, o el hombre, una concepción antropológica real y no una concepción antropocéntrica. Claro. La concepción antropológica real involucra a la concepción del hombre-criatura. Involucrar al hombre-criatura significa reconocer al creador. Usted lo ha señalado muy bien, inmanencia y trascendencia. Gramsci se plantea la estrategia de ni siquiera pueda uno plantearse la posibilidad de la trascendencia, claro, lo cual es la inmanencia total, absoluta. Claro. Y eso es demoníaco, perdóneme, doctor, mi interpretación. Por eso, pero volviendo ahora a lo que usted se preguntaba, que era concretamente la batalla esta en que estamos, se abre un espacio para la esperanza. Sí, señor. No va a ser nada fácil, ciertamente. La recuperación de los espacios culturales perdidos va a ser muy difícil para la Iglesia, porque es ella misma la que ha metido un sector de ella, naturalmente, claro, la que ha metido el veneno en la comida. Entonces es difícil ahora que ella diga está mal. Pero de todas maneras se abre un espacio para la esperanza, y en la Argentina tampoco es otra cosa que a mí también me sorprende. Usted sabe que todos los años hay esa reunión de las autoconvocadas. Sí, ¿no? Señor, sí. Las cuales van grupos de católicos, especialmente católicas, a pelear contra las feministas sobre el terreno de lo sexual y de lesbianas, gays y toda esta flora. Bueno, a mí me llama la atención la cantidad de gente que en todas las provincias ha surgido, que yo desearía que eso continuara, sobre todo porque implica la clarificación de quién es el enemigo, y lo ven el enemigo. Si uno les predica a estas señoritas que van allí, les predica esta cuestión de la batalla y de cuáles son los puntos de conflicto, es una cosa, pero verlo concretamente en la realidad con mujeres que les gritan y les insultan y les pegan es mucho más concreto. Con los senos al aire, con un desparpajo total, con disfrazados de sacerdotes y de monjas. Es cierto, usted será una gran realidad. El mal, hay que evidenciarlo, es ausencia del bien, y la presencia del bien evidencia el mal. Por eso es muy valioso ese testimonio que dan tantos católicos, que no son todos los que debían ser, pero somos muchos, y usted señala muy bien. Lo mismo también, en plano similar, el nacimiento paulatino y crecimiento de las asociaciones laicas pro vida, que se oponen claramente a la cultura de la muerte. Esto es realmente otra realidad que marca un signo de esperanza. Como decía Castellani, el Apocalipsis en última instancia es un signo de esperanza para nosotros, los cristianos y los católicos, ¿no? Claro. La última revelado es ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, y ahí, bueno. Pero ahora es obligatorio ver el otro aspecto de la cuestión. Esto es un tema. El otro aspecto de la cuestión es esta. Si nos ponemos en un terreno estrictamente natural, el enfrentamiento de los católicos que se toman en serio su religión, sí, y el mundo, este mundo posmoderno que se le viene encima, si nos ponemos en el terreno de lo estrictamente natural,
Naturalmente no tenemos ninguna posibilidad de ganar, porque ellos tienen una fuerza 10 veces mayor que nosotros. 10 veces es poco decir, 100.000 Sí. veces mayor. Sí, sí. Basta con recordar lo que le decía yo recién de todo el sistema educativo que se ha convertido en una gran propaganda del mundo posmoderno y el mundo del periodismo. O sea, esos dos mundos que abarcan una enormidad de horas y de personas y de aspectos, esos mundos tienen una fuerza enorme. Ahí habría que ser realista y decir, no tenemos ¿qué se puede hacer? Habría que contestar ahí absolutamente nada, es imposible vencer a semejante. Pero sin embargo habría que corregirlo por el punto exactamente contrario. ¿Qué se puede hacer? Nada. ¿Qué se debe hacer? Todo. Correcto. Porque la victoria no es nuestra, sino es de Dios. Nuestra es la batalla. Correcto. En consecuencia tenemos la obligación de hacer cualquier cosa que sea en ese sentido, ir a las conferencias de autoconvocadas, todo ese tipo de pequeñas cosas que pueden parecer pequeñas, son fundamentales para mostrar que hay presencia, que no estamos muertos, que estamos peleando y que vamos a seguir peleando y que con la ayuda de Dios podemos inclusive ganarles a estos que son tan superiores a nosotros desde el punto de vista natural. Doctor D'Angelo, en lo personal le reitero mi enorme gratitud y sobre todo estoy seguro que esto va a llegar y va a llegar con profundidad. Va a ver usted la repercusión que tiene. Siempre usted ha sido un maestro para nosotros, realmente un auténtico maestro. Y yo queríamos, con el director, con Juan Manuel Soaje Pinto, queríamos darle esta oportunidad y que le agradecemos muy mucho que nos haya abierto las puertas de su casa. Queridos amigos, voy a cerrar en el último bloque, ahora vamos a descansar un instante, pero quiero reiterar este concepto. Nosotros lo poco que podemos aportar en esta lucha tan desigual, lo podemos hacer porque tenemos grandes maestros, que no son creativos, sino que son auténticos, respetuosos y repetidos de la tradición. Estos maestros, como el doctor D'Angelo Rodríguez, como el padre Membiel, como el padre Leonardo Castellani, como el padre Alfredo Sáenz, como los profesores Antonio Caponeto, Mario Caponeto, como tantos que libran esta aparente batalla desigual, sin embargo es una batalla que la hacemos en nombre de Dios. El periodismo masivo nos superará y siempre nos aplastará con su poder económico, pero de algo estamos seguros. Nosotros hacemos auténtico periodismo porque tratamos de reflejar la verdad. Enseguida culminamos con nuestro compromiso del laico. Bueno, queridos amigos, culminamos nuestro programa de hoy, el compromiso del laico. Les dije que teníamos un invitado de lujo y tenemos un auténtico pensamiento católico. En esta época de confusionismo, en esta época de confusiones graves, en esta época de claudicación, de traiciones, de complicidades, realmente estar con un auténtico maestro y defensor de la verdad, que no se atribuye ser dueño de la verdad, sino un mero servidor de la verdad, es para uno muy gratificante y espero que lo haya sido para ustedes, estoy seguro que va a ser para ustedes. Quiero también que nos hagan llegar sus opiniones a nuestro correo. Agradezco el apoyo que siempre nos dan y sobre todo quiero insistir en algo que para mí es fundamental. Pese al poder del enemigo, podremos perder combates, pero la batalla la vamos a ganar, la guerra la vamos a ganar. El triunfo será nuestro. No esperemos verlo, pero libremos el buen combate que nos pide el Evangelio, que nos pide nuestro Señor. Hasta la semana próxima, Dios mediante, y veremos también cómo podemos conformar otro aspecto de nuestro compromiso.